Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, sean bienvenidos a esta edición del Devocional. Quiero compartir con ustedes lo que está escrito en el libro de Malaquías, capítulo número 2, y el versículo 7, donde dice: las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Queridos amigos, el título del devocional del día de hoy es El mensajero de Dios. ¿Sabes que esto que estamos leyendo está escrito en el libro de Malaquías, justamente el último libro que se conoce del Antiguo Testamento y antes de comenzar el Nuevo Testamento? Anteriormente sabemos todos que se manejaba el ministerio del sacerdote, el ministerio sacerdotal. Y el ministerio sacerdotal estaba colocado por Dios para que los sacerdotes fueran, digamos, esos, podríamos decir, intermediarios entre la gente y Dios. Eran los sacerdotes a las personas a las que la gente se acercaba para traer sus sacrificios, para buscar el perdón de los pecados, para buscar tener comunión con Dios. Y en esta ocasión, por medio del profeta Malaquías, Dios está expresando su enojo, su molestia en contra precisamente de los sacerdotes, porque les dice que no está contento con su función, no está contento con su trabajo. Dios les reprende en todo este capítulo 2, les empieza a reprender y a decir: miren, yo los puse, yo los coloqué, pues para que tuvieran una buena vida primeramente, para que ustedes se hicieran cargo de las cosas de Dios, pero ustedes abandonaron su ministerio. Empieza a reclamarles Dios. Empieza a decirles: ustedes han sido desleales con la mujer de su juventud, se han divorciado cuando Dios odia el divorcio. Dejaron de dar el mensaje de Dios a las personas, cuando esa es su función principal. Y por eso es que aquí la Biblia, en este versículo que acabamos de leer, dice Dios: el sacerdote debería de mantener el conocimiento de Dios en sus palabras. Dejaron incluso, queridos, de estudiar la Biblia, dejaron de estudiar las leyes, dejaron de buscar a profundidad la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Y Dios estaba molesto porque dijo: deberían el pueblo de venir a ustedes y consultarlos porque ustedes son mensajeros de Dios. Ahora, este es el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia, tenemos el ministerio pastoral. Y el ministerio pastoral es este ministerio a través del cual Dios, por medio de líderes, pastores, de congregaciones, trae su mensaje al pueblo. Pero lo mismo aplica para nosotros. ¿Qué es lo que aplica? Que deberíamos de mantener el conocimiento de la palabra de Dios. Mira cómo dice este versículo, Malaquías capítulo 2, versículo 7. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios. Es decir, un pastor no debería de estar hablando por hablar, solo porque se le ocurre, solo porque cree, solo porque piensa. Un pastor debería de estarse enfocando a estar estudiando la palabra de Dios, a profundizar en la Biblia, a estar estudiando de manera continua, a orar, a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué le quieres hablar a tu pueblo? Si tú estuvieras aquí, Señor, colócale la fecha, marzo del 2026, agosto, mayo del 2026 o del 2030, si tú estuvieras aquí ahora mismo, Jesús, ¿qué les dirías a la gente que viene a reunirse a la iglesia a buscar de ti? ¿Qué mensaje les darías? ¿Cómo les hablarías? Esa es la función del pastor, queridos. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios. No que hoy se habla por hablar, se cuentan historias y chistes porque hay que llenar el espacio de la prédica desde el púlpito, pero se carece del conocimiento de Dios. Y Dios estaba muy enojado con esto. Y después también dice el versículo: y la gente
debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Y muy lastimosamente, queridos, la gente hoy ni siquiera quiere ya asistir a las iglesias porque no reciben nada de la palabra de Dios, porque no escuchan un mensaje verdadero de Dios, un mensaje práctico, un mensaje para el día a día. No escuchan un mensaje que provenga de parte de Dios. Hoy en día sabemos más de la vida del pastor que de la vida de Jesús, porque los pastores hablan más de su propia vida que de la vida de Jesús. Hablan más de sus propias experiencias que de lo que experimentó Jesús en la tierra. Y hoy este devocional es un llamado no solamente para restaurar el ministerio pastoral, sino el ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal, queridos, no quedó en el Antiguo Testamento y no quedó obsoleto. Tenemos un sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo, y al que debemos de acudir todos para pedir consejo. Debería el pueblo de venir al sacerdote para buscar el mensaje, porque son mensajeros de Dios. Tomar a nuestro Jesús como el sumo sacerdote, pero también padres de familia que me están escuchando. Nosotros somos ministros y sacerdotes del hogar, la cabeza de la casa. Nosotros deberíamos de también en nuestras palabras mantener el conocimiento de la palabra de Dios y que nuestros hijos puedan acudir a nosotros por consejo y por guianza, pues somos finalmente mensajeros, los verdaderos mensajeros de la palabra de Dios. Vamos entonces, queridos, al momento de la oración. Es momento de hacer oración. Vamos a hablar con Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aprendiendo de tu palabra, ser guiados, instruidos y a veces reprendidos, Dios. Que se pueda restaurar, Dios mío, el ministerio sacerdotal, pastoral, ministerial, que ejercemos todos nosotros desde nuestros hogares, Señor, donde está nuestra pequeña congregación, que son nuestros hijos. Que como padres de familia, padres y madres de familia, podamos, Dios, mantener en nuestra boca el conocimiento de tu palabra. Que podamos estar continuamente aprendiendo de la Biblia, listos para responder a las preguntas de nuestros hijos y que nuestros hijos puedan acudir a nosotros por guianza, por consejo, por sabiduría. Pero que también, Señor, esto se extienda, Señor, a nuestras comunidades por medio de las iglesias. Aquellos pastores, Dios mío, que prediquen de tu palabra, Señor, es nuestra oración. Más de ti y menos de nosotros. Que hablemos y enseñemos más de ti y menos de nuestra humanidad. Que, Dios mío, podamos ser un ejemplo, pero no de palabras, no de dichos, un ejemplo de vida. A través de nuestro carácter, de nuestra manera de vivir. Pero que nuestra boca esté llena del conocimiento de tu palabra, Dios. Que así se extienda a nuestras comunidades y que las personas puedan abarrotar las iglesias y llegar a buscar la palabra de Dios, a querer escucharla con sed, con alegría. Y que cada que escuchen una prédica, Señor, se vayan tan llenos de tu palabra, tan llenos de tu presencia. Señor, esa es nuestra oración. Y finalmente que por medio de estos devocionales podamos seguir llevando esta palabra tuya, el conocimiento tuyo, Señor, a todos los rincones posibles, a la mayor cantidad de corazones posibles. Ayúdanos a alcanzar, Señor, al perdido, al no alcanzado. Ayúdanos a llegar a aquella persona que todavía no te conoce, aquella persona que está en desesperanza, en desamparo, que necesita socorro, auxilio, que está desesperado por ayuda espiritual. Señor, que cada persona que te escuche busque de ti, Señor, y busque de tu presencia. Esa es nuestra oración y la hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Queridos amigos, gracias por estar conectaditos, gracias por estar en la sintonía.
Estos devocionales los seguimos distribuyendo de manera gratuita por medio de mensajes de audio a través de WhatsApp. Si te gustaría registrarte para recibir estos mensajes en tu teléfono por WhatsApp, solamente manda la palabra devocional al 770-813-9700. 770-813-9700. Regístrate y los estarás recibiendo cada mañana. Gracias, queridos, que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Señoras y señores, feliz día, lunes 9 de marzo. Estamos completamente en vivo a través de la número 1 para las familias en Atlanta. Esta es Alfa 103.9 FM y 990 AM. Óyeme, ya el tercer mes del año. Qué rápido, en algún momento más te diré. Ya estamos a mitad de año y se está acabando el 2026. Y qué rápido que pasa el tiempo, la vida en general, queridos. Pues los ciclos, ¿no? Los ciclos, cómo se van gastando y empiezan nuevos ciclos. Estamos por ya llegar a la primavera, imagínate nada más, en apenas 10, 11 días más. Vamos a estar en la plena primavera ya, por lo menos acá en el estado de Georgia, en el hemisferio norte, donde nosotros estamos. Y pues felices y agradecidos con todo eso. Lastimosamente también, queridos, pues estamos viviendo tiempos de guerra, ¿no? Tiempos de muerte, lastimosamente, tiempos de atacar países, y esta es una realidad que nos toca vivir, que es parte de, donde hay pues toda una confusión por el tema de la guerra que se está gestando ahora mismo en Irán, y que la confusión está entre que sí es correcto o no es correcto, que si teníamos que, como nación en la que vivimos, Estados Unidos, que si teníamos que ir a invadir Irán o no, que si es bíblico o no es bíblico. Entonces están siempre los extremos, están las personas que están diciendo que sí, que eso acelera la llegada del Mesías, que eso es necesario hacerlo, que hay que acabar con la nación de Israel, que hay que bombardearlos y acabar con las vidas de ellos, y que esto hará que la venida de Cristo venga más pronto. Hay muchos, pero muchos en las redes sociales que se han sumado a ese movimiento, incluyendo muchas iglesias evangélicas, eh, judío-mesiánicas también, que dicen que somos nosotros los que tenemos que acelerar la venida del Señor. Personalmente yo no lo creo de esa manera. Yo no creo que humanamente nosotros tengamos ningún poder ni capacidad de acelerar la venida, el retorno. Eso va a suceder, hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que dejemos de hacer. Es decir, Jesús no necesita una ayudita de nosotros. Jesús no necesita un empujoncito de nosotros o una ayuda humana para poder hacer su obra y su voluntad acá en la tierra. Eso no va a acelerar como tal la venida del Señor. Solo Él conoce el tiempo. Lo que sí es cierto y que es verdad es que no solamente los creyentes cristianos estamos esperando el retorno de la venida del Señor Jesucristo, pero también lo están haciendo los mismos musulmanes. Que aquí hay una diferencia que también hay que hacer, es que no tenemos que profundizar tanto pero por el tiempo, pero los iraníes son persas más que árabes. La gente piensa y dice, es que los árabes, no son árabes, los iraníes son persas, no son árabes. Es parecido, pero hay diferencias. Es como decir, los aztecas y los incas son parecidos, pero son civilizaciones totalmente diferentes, con costumbres completamente distintas. Es decir, los iraníes no son árabes, son persas. Sí practican el Islam, como también lo practican en Arabia. Practican el Islam, pero es el Islam chií, los chiitas. ¿Ok? Es distinto. A lo que voy con todo esto, queridos, es que ellos, como musulmanes creyentes de Alá,
también están esperando la llegada del Masjid. Y ellos dicen, porque el Corán enseña que el Masjid vendrá junto con Jesucristo, imagínate. O sea, ellos también están esperando a Jesucristo, pero le dan más relevancia y más importancia al Masjid, que es como su Mesías, es como el que viene como a rescatarlos, digámoslo así, el Masjid. Y está escrito en el Corán. Y la Biblia, perdón, y el Corán dice claramente que viene junto con Jesucristo. Es decir, ellos no niegan a Jesucristo, ellos conocen de Jesucristo, supieron que vino Jesucristo a la tierra y que fue crucificado, eh, y están esperando al Masjid que vendrá juntamente y aparecerá juntamente con Jesucristo de Nazaret. Imagínate nada más. Entonces, hay personas que dicen es que sí es necesario invadir a Irán porque hay que acelerar la venida del Señor Jesucristo. Pero queridos, esa no es mi opinión personal, yo no lo creo de esa manera. El Señor Jesucristo va a venir y va a aparecer en los aires sin que le tengamos que ayudar, sin que tengamos que estar matando gente, sin que tengamos que estar bombardeando escuelas donde murieron 160 niñas. Es decir, no es necesario hacer todo esto para que la venida del Señor Jesucristo ocurriera. Ese es el primer punto de lo que queríamos ver, ¿no? De lo que queríamos hablar. Ahora, ¿es correcto o es incorrecto? Pues ahí ya depende de cada persona, ¿no? De la interpretación de cada persona. ¿Fue correcto bombardear o no fue correcto? Pues imagínate que ahora el presidente Donald Trump quiere, pues, solucionar el problema del que se metió, el embrollo, o sea, discúlpenme la expresión, pero la embarrada que se hizo, y ya no saben cómo resolver. ¿Por qué? Por varias razones. Porque primero, el presidente hablaba de una operación quirúrgica de 2 y 3 días, un fin de semana, que era el plan original o inicial. O acabaremos con el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y entonces el pueblo se rendirá y saldrá a las calles y celebrarán que les matamos al que los oprime, al que no deja que las mujeres usen o dejen de usar ese velo en la cabeza, y saldrán y vitorearán y nos darán gracias por haber matado a ese líder opresor, así decían. Y pasó todo lo contrario. Resulta que la gente amaba a su líder. No lo odiaban. Amaba a su líder. Resulta que la gente lloró la muerte de su líder. Era su líder espiritual. Era el líder supremo. Irán es una teocracia. Si bien es cierto, tienen un presidente, el presidente está en menor rango que el líder supremo, los ayatolás. Y lloraron a su líder. Les dolió que mataran a su líder sin ninguna razón de ser. Entonces ahora el presidente de Estados Unidos no sabe cómo salir de esto y va cambiando su discurso el presidente Donald Trump. Lo que iba a ser una operación de 2 o 3 días, después dijo, bueno, yo ya sé cuándo va a acabar esto. Esto va a acabar en 15 días. En 15 días someteremos, humillaremos y arrodillaremos a la nación de los iraníes porque los estamos bombardeando. Hasta 5,000 objetivos han bombardeado, más de 1,500 muertos civiles en Irán, entre ellos incluidos niños, niñas, y dijeron, y saldrán y se arrepentirán y pedirán perdón y querrán negociar con nosotros, dijo el presidente Donald Trump, querrán negociar con nosotros porque no soportarán pues la masacre y la muerte que les estamos llevando con tanto bombardeo. Esto en 15 días se resuelve. Van 9 días, creo yo, de guerra. 9 días. 9, 10 días de guerra. Y la nación de Irán ha dicho, no, esto no va a parar. Nosotros vamos ahora a contraatacar. Porque no hay razón por la cual nos hubieras atacado. Y ahora Irán está bombardeando bases militares que tenía Estados Unidos en todo alrededor de Irán, muchas bases militares, Kuwait, Bahrein, Oman, Arabia Saudita, Dubái, Emiratos Árabes Unidos,
todos estos países que están alrededor de Irán. Queridos, miren, yo me acuerdo mucho, pero mucho de las clases cuando yo estaba tomando, yo estudié relaciones internacionales y este era el tema de especialidad de mi carrera, Medio Oriente, imagínate. Relaciones internacionales con especialización en Medio Oriente. Y los maestros nos dejaban leer la historia de estas naciones, las dificultades que tenían con Israel, cómo Estados Unidos había intervenido y había puesto bases militares allá todo alrededor, y etcétera. Todo esto me lo recuerdo mucho. Pero Irán ha bombardeado y ha destruido bases militares de Estados Unidos que no esperaba Estados Unidos que eso sucediera. No esperaba. ¿Qué tecnología tienen los iraníes para apuntar con precisión bases militares de Estados Unidos? Sistemas satelitales que tienen de rastreo y los han destruido. Miles de millones de dólares se han perdido en equipos de guerra de Estados Unidos. Equipos de guerra que cuestan miles de millones de dólares. Se están acabando de Estados Unidos los misiles para seguir bombardeando Irán y no pueden someterlos. Ya no hay más municiones. El presidente se reúne. Mira qué contradicciones. El presidente pone por un Truth Social, su red social, y dice, tenemos municiones infinitas para mantener una guerra a largo plazo. Después de que decía que iba a durar 2 o 3 días la guerra. Después dijo 15 días. Después dijo, tenemos municiones infinitas. Pero resulta que acaba de reunir la semana pasada a todas las empresas productoras de municiones de guerra y les pidió y les exigió, produzcan municiones, eleven la producción 4 veces más de lo que hacen. Porque los misiles que se producen acá en Estados Unidos se producen a mano, se ensamblan a mano. No hay una ensambladora como tienen, por ejemplo, allá en Rusia, en Irán, en China, que las producen en serie y que producen infinidad, cientos de unidades, porque las producen en un sistema de ciclo de producción automatizado. Acá en Estados Unidos no tenemos esa industria, lastimosamente, se ensambla todo eso a mano y por eso es que mientras que en Rusia, en Irán, en China pueden ensamblar, ejemplo, hasta 9,000 municiones por año, aquí en Estados Unidos se pueden ensamblar 400 a 500 de estos de los sistemas Patriot, de sistemas de defensa que cuestan millones de dólares y por lo mismo que se ensamblan a mano y por lo mismo que no hay un ciclo de producción nos cuestan millones de dólares para ensamblarlos. Bueno, ahora el presidente está desesperado cómo negociar con los iraníes y decirles ya paren. ¿Se acuerdan que esto mismo pasó en junio pasado, a lo que se le conoció como la Guerra de los 12 días, donde Israel bombardeó a Irán, Irán bombardeó a Israel, y a Israel se le acabaron los sistemas de defensa? Tuvo que intervenir Estados Unidos para decir ya paren, ya paren. Y tuvo que negociar hace 6 meses, hace 8 meses atrás, tuvo que negociar Donald Trump con los iraníes diciéndoles, miren, para que salven el honor, dejo que nos bombardeen en nuestra base militar. Eso fue hace 8 meses, en junio. Dejo que nos bombardeen nuestra base militar y ya, paremos, pero ya dejen de bombardear a Israel. Ya paren, por favor, 12 días. 12 días ya paren. Y de esa manera, los iraníes dijeron, bueno, listo, negociaron. Bombardearon una base aérea de los estadounidenses y paró la guerra de los 12 días. Siguieron negociaciones en estos meses, hasta que fueron traicionados una vez más los iraníes en medio de las negociaciones, cuando según ya iban a firmar, ¡pum!, que bombardean al líder y matan al líder supremo pensando que eso terminaría con todo. Y resulta que no. Resulta que los iraníes, que como tal son persas de hace 6,000 años de existencia y que son guerreros y que no se dan por vencidos y que para ellos la muerte, queridos, es un privilegio. O sea, para ellos la muerte es un martirio, para ellos es, si muero por la causa de Alá,
entro directo al paraíso. Es decir, para ellos el martirio es, o sea, no es un dolor, no es un temor, no es un miedo, no. Y lo que hizo el líder supremo, le anunció a toda su gente, les dijo, miren, yo ya soy viejo, tengo 86 años. Si me van a matar, que me maten. Yo no voy a huir, yo no me voy a esconder. Saben dónde vivo, saben dónde me encuentro. Y aquí voy a estar. Y literalmente lo que él dijo que iba a pasar, sucedió. Lo mataron. Pero dijo, pero únanse por esta causa y peleen. Y ahora la gente de Irán está peleando. Nuestro presidente de acá de Estados Unidos ya no sabe cómo parar. Van 10 días de guerra, ya no sabe cómo parar. Se están acabando las municiones con las que se estaba bombardeando a Irán. No se logró someter a la nación. Los iraníes tienen un montón de misiles. Empezaron a usar en estos primeros 10 días los misiles de los 70, de los 80, los más viejos, y con todo y eso estaban pegando en Israel. Acabaron con las bases militares, están acabando con las bases militares de Estados Unidos, y ni siquiera han usado sus mejores misiles. Ni siquiera los han usado. Y ya estamos pidiendo break, ya estamos desesperados de cómo negociar, ¿qué hacemos? Irán dijo, si quieres sentarte a negociar, primero danos una explicación internacional a todo el mundo. ¿Cuál fue la razón por la que nos atacaste? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué hicimos? Nos pintan de terroristas, nos ponen en sus películas de Hollywood como los malos, los terroristas que hacen daño. ¿Qué atentado hemos hecho? ¿Qué maldad hemos hecho? ¿Qué hicimos? Y le están diciendo al presidente, de acá de Estados Unidos ya no sabe cómo parar esto, cómo negociar esto, y está difícil. El precio del barril de petróleo se ha ido a las nubes, por ahí estaba en $110. La gasolina hace ratos que no pongo, pero me imagino debe de estar por ahí entre los 3.70 más o menos, o más arriba, casi llegándole a los $4. No he puesto, pero es muy probable que la gasolina esté muy elevada. Y mientras más dure la guerra, más el precio del barril de petróleo va a subir, y más los precios de la gasolina, y más la inflación. Y esto, del lado de los iraníes, no se ve cuándo va a acabar. No quieren negociar, no quieren. No solamente que fue atacado y bombardeado su líder supremo, sino que además toda su infraestructura han sido bombardeados de una manera impresionante, ¿eh? Les lanzaron bombas por todo el territorio, por todos lados, pero no pudieron acabar con sus sistemas de lanzamiento de misiles porque son subterráneos, porque los tienen por túneles subterráneos durante todo el territorio, escondidos debajo de las montañas. Entonces, por más que se bombardeó edificios, lugares, se trató estratégicamente de bombardear el centro de control de tomas de decisiones, pero Irán estaba tan preparado para esta guerra que Irán no tenía un solo centro de comando de dirección para toda la nación, para todas las bases militares. No había un solo centro de comando con el cual lo bombardeas, lo apagas y todos los sistemas computacionales dejan de funcionar y se acabó. No. Irán estaba distribuido en pequeñas regimientos, digámoslo de esa manera, donde tenía varios diferentes centros de control de operaciones, donde si se apaga uno o bombardean uno, quedan muchos otros más. Y pueden seguir utilizando todos sus sistemas misilísticos. Estaban muy bien preparados para esta guerra. Está sorprendiendo al mundo entero la tecnología, la capacidad, con todo y que les pusimos sanciones desde hace 10 años más atrás. Estados Unidos le ha puesto sanciones a Irán para apretar su economía, para llevarlos a crisis, para que no tengan dinero para invertir en misiles, en armas. Con todo y eso, están sorprendiendo de la capacidad de armas que tienen. Queridos, las cosas no pintan nada bonitas. Nada, pero nada bonitas. ¿Qué va a pasar? Vamos a estar muy pendientes de esto. Ya hay varios soldados caídos de aquí de Estados Unidos allá. El gobierno solo acepta 6 muertes.
Los iraníes dicen que van más de 400 muertos. Ex generales del ejército de los Estados Unidos han salido a hablar en las redes sociales y decir, la primera indicación que se nos da como comandantes y generales, jefes de brigadas, es que nunca digamos en medio de la guerra cuántas muertes van, cuántos soldados han caído, porque se desmoraliza todo el ejército. Es decir, tienen las indicaciones de ocultar, de callar o incluso de ni siquiera sacar el tema. Y dijo este general, y pasó cuando invadimos Irak, pasó cuando invadimos Afganistán, se nos prohibía hablar de la cantidad de muertos, de caídos que teníamos. Pero por lo menos por palabras de los iraníes, van más de 400 soldados americanos. De entre ellos, queridos, muchos hispanos. Qué triste y lastimosamente, con tal de obtener una residencia o una documentación acá, se enrolan en el ejército con un contrato de 4 años para que sus papás puedan tener documentos legales. Hay varios caídos, no hay una cifra exacta, la información es una víctima dentro de esta guerra, es una víctima de la cual lastimosamente de esto sabremos ya cuando pase 1 o 2 años que acabe todo, la guerra, ya se nos dirá, bueno, finalmente murieron tantos, ya cuando no haga tanto daño mediático, digamos. Pero tristemente hay soldados caídos, la decisión fue tomada, los demócratas han criticado que se tomó la decisión de hacer esta guerra o ir a la guerra sin consultar al Congreso. El Congreso tenía que haber decidido si se iba o no a la guerra, y era una de las molestias que estaban manifestando los congresistas, pero acá estamos en medio de la guerra, estamos en tiempos inciertos porque el precio del barril ha subido muchísimo de petróleo, estamos inciertos porque hay pruebas y evidencias de que Rusia está ayudando a Irán, con detección de objetivos, y ahora por esa es la respuesta de por qué son tan certeros y tan precisos los iraníes en sus ataques para destruir las bases aéreas estadounidenses. ¿Cómo es que saben en qué hotel se hospedan los soldados? Porque todas las bases que están en Kuwait, en Bahrein, en Dubái, en Omán, en Emiratos Árabes Unidos, en toda esta región, desalojaron a los soldados. Estados Unidos desalojó los soldados, los resguardó en hoteles regulares, civiles. Y después resulta que nos enteramos o nos informan que el hotel de tal lugar fue bombardeado. ¿Cómo sabían los iraníes en qué piso se hospedaban? Pues toda la inteligencia de los rusos, los chinos, que le han mandado los códigos a los iraníes en tal coordenada, en tal ubicación, en tal piso de tal hotel, están alojados. Y ¡pum! Bombardean. Hay muertos, y hay varios. Y es triste, y ni siquiera sabemos cuántos. Pero están siendo tan precisos los iraníes, y como Estados Unidos desalojó todas sus bases militares, pues las dejó ahí expuestas. Se han acabado. Miles de millones de dólares de nuestros impuestos se han encendido, han entrado a la hoguera, se han incendiado y se han desaparecido en sistemas de radares de primera generación, de última tecnología, de miles de millones de dólares. Han desaparecido las bases militares de alrededor. Y ahora, ¿qué es el objetivo que busca Irán? El objetivo que busca Irán es sacar de la región a Estados Unidos. Sacar sus bases militares, ya las destruyó. Reconstruir todo eso va a llevar años y va a llevar millones de dólares, va a llevar más impuestos, y ya no se sabe ni cómo parar. Pero este es un breve resumen rapidito nada más de cómo se están dando las cosas. Queridos, hasta acá nuestra sección de Hablemos en el día de hoy. Queridos, también quería hablarles de lo que es
nuestros patrocinadores. ¿Quién tenemos de patrocinadores muy en el día de hoy? Erika Wallace, nuestra patrocinadora. Erika Wallace es nuestra patrocinadora en el día de hoy. Erika Wallace es nuestra agente de bienes, nuestra agente de seguros, que nos ayuda a asegurar nuestra casa, nos ayuda a asegurar nuestros vehículos. Erika Wallace de State Farm, la mejor agente que puedas tener. Te voy a dar el número de teléfono de Erika Wallace de State Farm, nuestra agente de seguros. Ese es 678-648-4585. 678-648-4585. Erika Wallace de State Farm. Dale una llamadita, consulta por el precio de tu seguro y capaz que te es más conveniente. Dale una oportunidad, te darás cuenta que valdrá la pena. Gracias, nos vemos en la próxima edición. Que Dios les guarde y Dios les bendiga. Somos la número 1